Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de nuestro partido Movimiento, y hace análisis de coyuntura de las situaciones del punto de vista internacional y de nuestra situación nacional. Y en esta ocasión tenemos a nuestro compañero Argel Gómez Concheiro, que él es promotor cultural. ¿Cómo estás, Argel? Muchas gracias por estar con nosotras. Igualmente. Antes de comenzar, pues vamos a invitarles a que se suscriban a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y también a las redes sociales de la 4TV. Es importantísimo que tumbemos los cercos mediáticos que hay en los medios corporativos de comunicación. Y ahora sí, pues vamos a comenzar, Argel, con esta entrevista, porque la verdad es que hay algo muy importante que sucedió el pasado 16 de marzo, que fue la primera asamblea de la Liga Cultural Antifascista. ¿Cómo se dio esta idea? ¿Por qué motivo se da esta liga, esta organización que confluyen todo el sector cultural y confluyen artistas en esta organización? Sí, el lunes pasado se reunieron alrededor de 500 artistas, promotores culturales, periodistas, para fundar la Liga Cultural Antifascista. Es un espacio pues, de organización voluntaria, plural, militante, frente a un problema pues, que sí preocupa a muchos y a muchas compañeras en nuestro país, que es el ascenso del fascismo. Como sabemos, el siglo pasado hubo una guerra mundial, probablemente una de las páginas más terribles de la historia de la humanidad, por el ascenso del fascismo como un movimiento político internacional imperialista, militarista y con profundos odios hacia distintos sectores de la sociedad y de la diversidad misma de la humanidad. O sea, el fascismo es un movimiento contra la vida. Y desafortunadamente en los últimos años en el mundo volvemos a ver este fenómeno de ultraderecha en países de Europa, Estados Unidos encabezándolo, por supuesto, en algunos países de América Latina también de forma muy preocupante. Se está dando pues, el ascenso de fuerzas políticas que tienen este discurso y sobre todo este proyecto que es profundamente clasista, que es racista, que también contra las distintas diversidades y minorías también se cierne sobre ellos, sobre obviamente la comunidad LGBT, pero también hacia las comunidades indígenas y bueno, también con un profundo discurso machista, ¿no? Misógino. Que además frente al potente movimiento feminista internacional se muestran muy furiosos, ¿no? Cualquier planteamiento de igualdad, de justicia social, el fascismo renueva un discurso esencialmente de odio, ¿no? Entonces, frente a eso, pues la cultura tiene un papel central, porque sobre todo es una batalla en el terreno de las ideas y por supuesto en el terreno político, porque el fascismo está tomando el manejo de distintos países alrededor del mundo, ¿no? Entonces hay que dar también una batalla política. Pero en el terreno cultural es central contrastar los distintos proyectos. Hay también una izquierda con una gran raíz cultural, no solo de hoy, también histórica. O sea, hay una gran cantidad de antecedentes muy valiosos en América Latina y en particular en México, de que los artistas e intelectuales, escritores, frente al fascismo se han articulado y se han organizado para dar la batalla. Hay una historia en especial que recordamos por estos tiempos mucho, que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Durante el cardenismo y la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Hitler,
en Europa. Una gran cantidad de artistas se organizaron en esta liga, la LEAR, para hacer un trabajo de concientización, de difusión, de acompañar además la misma movilización del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas para rechazar y repudiar el fascismo en nuestro país e incluso participar en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Pero ahora hay entre la comunidad cultural y entre muchos periodistas y sobre todo jóvenes, pues una gran preocupación de que tenemos que hacer mucho para que México siga siendo un importantísimo dique frente a este fenómeno global de ascenso de la ultraderecha. Entonces, bueno, hay mucho que hacer, pero sobre todo un gran ánimo de participación. Lo vimos en esta asamblea y bueno, ya estamos en las redes sociales, estamos organizando además próximamente varios eventos, actividades culturales para hacer un gran movimiento artístico y cultural que contraponga frente al fascismo valores humanistas, que eso es la gran tarea que tenemos que hacer entre todas y todos. Fíjate que habíamos escuchado en algunos momentos en donde se decía que el arte pues no valía para nada con relación a estas perspectivas de derecha, porque en la venta precisamente de este arte pues no hay algo que puedas consumir como tal, sino que hay una parte de apreciación de ese arte. Sin embargo, por ejemplo, vemos cómo es que las derechas han utilizado también expresiones artísticas pues, para promocionarse. Y en ese sentido, recordamos artistas como Otto Dix, como Bertolt Brecht, como los muralistas mexicanos, pues que se han opuesto a estas dinámicas artísticas o por lo menos dinámicas de medios de comunicación, en donde estos artistas de izquierda pues están dando la batalla cultural. Es lo que hablaba Gramsci de esta parte de la batalla cultural. En ese sentido, este objetivo que tenemos con la Liga Cultural Antifascista, ¿cómo se va a orientar a esta batalla cultural? ¿Se tiene ya pensado algo en específico con relación a cómo orientar esa batalla cultural? ¿Se van a organizar los artistas para poder hacer algo en específico? Sí, la Liga Cultural Antifascista es una propuesta de organización de la comunidad cultural en México. Y por supuesto desplegando una gran cantidad de iniciativas y la generación de contenidos, porque la cultura es un instrumento, es una herramienta poderosísima. Y los artistas en México tenemos bastante conciencia de eso. La cultura finalmente es el pegamento de la sociedad, son esos códigos que nos damos para el entendimiento. Entonces son muchos lenguajes que utiliza el arte en particular para transmitir mensajes. Y estos mensajes, pues esencialmente son por la vida, es la celebración de la fiesta, los derechos, las libertades. Por supuesto, también desde la cultura se da una importantísima batalla contra el clasismo y el racismo que son el sustrato con el que después crecen estos movimientos fascistas, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo con mucha claridad, frente a una situación de crisis económica, de descomposición social, de fragmentación, surge un discurso de odio hacia sectores que se les responsabiliza de esa crisis, ¿no? ¿Quiénes? Los migrantes, los latinoamericanos, los mexicanos, ¿no? Entonces, frente a eso, la cultura tiene muchísimo que decir, ¿no? Por supuesto que los trabajadores migrantes no son responsables de la crisis de Estados Unidos. De hecho, es un sector muy trabajador y muy productivo, del cual se ha enriquecido mucho y desarrollado mucho Estados Unidos. Entonces,
Por el contrario, desde una tarea cultural es muy importante rechazar todas esas discriminaciones de las cuales se alimenta el fascismo. Hay agendas muy particulares que, por ejemplo, tiene muy presente el sector, bueno, no solo el sector cultural, sino también la perspectiva política en la actualidad, que son, por ejemplo, el genocidio en Gaza o, por ejemplo, el secuestro de un presidente, en este caso de Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, que son agendas que reflejan este sentir y que, por supuesto, tiene que ver también con esta otra, que es la agenda migrante, que nos interpela directamente a nosotras y nosotros aquí en México. ¿Eso cómo se va a encaminar? Precisamente estas agendas se van a encaminar en esta liga. Me parece que pues ahí está el meollo del asunto, en cómo es que nos empezamos a organizar para defensa de estas agendas políticas. Bueno, mira, yo te diría que en la declaratoria de fundación de la Liga Cultural Antifascista se plantea un aspecto del fascismo que es extremadamente peligroso para la existencia misma de la humanidad y de la vida en el planeta, que es este militarismo, esta visión imperialista que está teniendo pues, acontecimientos muy preocupantes en los últimos años. Mencionas, dices bien, el problema en Venezuela, que evidentemente pues, la sed y la necesidad de petróleo pues, llevó a una intervención totalmente ilegal, violenta, contra el presidente legítimo de Venezuela. Por supuesto, la guerra que está ahorita en curso en Irán también es extremadamente peligroso porque desestabiliza una región pues muy importante, muy delicada para la humanidad misma. Y por supuesto lo que hemos visto del genocidio en Gaza, ¿no? Que tiene una larguísima historia, probablemente uno de los capítulos pues, más terribles en las décadas recientes de violencia hacia un pueblo, ¿no? Y el deseo de su aniquilamiento. Y después el bloqueo a Cuba también es otro caso que nos llega muy de cerca por los vínculos culturales con Cuba y México, en donde bueno, el bloqueo desde 1961 a la fecha pues ha sido consistente, permanente, para cortarle las alas a un pueblo soberano, independiente y que luchó justamente por su independencia y su soberanía frente a Estados Unidos, y que ahora con el gobierno de Trump pues ese aislamiento y ese bloqueo se ha recrudecido y está poniendo realmente en aprietos a la población de cubanos y cubanas en la isla. Entonces, frente a este panorama militarista, imperialista, con unas amenazas permanentes, en donde además México no es la excepción, también está bajo la amenaza permanente de ataques, de intervención, y que ha rechazado con mucha fuerza y convicción la presidenta Claudia Sheinbaum, y además ella con la certeza de que tiene un pueblo que la respalda frente a estas tentativas y estas amenazas del presidente Trump. La comunidad cultural ahí también tiene mucho que incidir, y en un aspecto central que además nos caracteriza a los mexicanos y mexicanas, que es la solidaridad. La solidaridad entre pueblos, la solidaridad frente a pueblos hermanos que viven situaciones críticas. Creo que es también, diría yo, desde la Revolución Cubana hasta nuestras fechas, una tarea que la comunidad cultural en distintas generaciones ya ha permanentemente expresado, ¿no? De apoyo, de solidaridad. Y luego de artistas cubanos que bueno, pues son una potencia cultural maravillosa, que han encontrado en el pueblo mexicano
pues a un público muy agradecido. Hay muchísimos vínculos, desde el danzón, imagínate, hace más de 100 años, que se inventó en Matanzas, Cuba, que llegó al puerto de Veracruz y bueno, se asentó el danzón en México como reina de los salones y de los bailes, que hasta la fecha se sigue bailando mucho en el país y que de hecho es patrimonio cultural de la Ciudad de México. Expresiones culturales que nos unen, que nos vinculan intensamente y que en este ejercicio de solidaridad y de apoyo, pues es a través de esa riqueza cultural que nos une. Cuéntanos cómo se llevó a cabo ahora sí la asamblea, cómo la viste, cómo viste en el Salón Los Ángeles, hay que decirlo, porque estuvo ubicada precisamente ahí en el Salón Los Ángeles, ahí en la colonia Guerrero. Quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce la Ciudad de México, no conoce Chilangolandia, ¿no? Es su lema. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo viste la participación del sector artístico? Bien, mira, fue una convocatoria muy amplia que hizo un grupo de compañeros y compañeras, pues que tienen muchos años en la lucha. Entre los convocantes está Elena Poniatowska, está Pedro Miguel, El Fisgón, está María Rojo, está también Paco Ignacio Taibo II, bueno, más de 60 compañeros y compañeras de muy distintas disciplinas que convocaron a esta asamblea para hacer la fundación de la Liga. Y la asamblea pues, fue un ejercicio pues, muy horizontal, muy democrático, muy participativo, y yo destacaría algo central, lo combativo, el ánimo de participar, de hacer mucho, de articular esfuerzos, porque no es que no viniéramos haciendo nada. Hay muchos artistas, muchas artistas que cotidianamente en su trabajo están reivindicando al movimiento feminista, están haciendo frente a los discursos de odio frente a los indígenas o hacia la comunidad de la diversidad sexual. Muchos otros y muchas otras también, bueno, pues haciéndole una crítica permanente a Trump y a todo esto que hemos ya hablado del despliegue militar por todo el mundo de parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, de lo que se trata es de articular todos esos esfuerzos y por supuesto que en un ejercicio de articulación pues permite potenciar esos esfuerzos, ¿no? Te reitero que a través de la cultura, de los distintos lenguajes del arte, se hable de este gran peligro que significa el ascenso del fascismo, de los discursos de ultraderecha, que además tienen sus representantes en México, ¿no? Y tienen sus cabezas y hacen permanentemente una campaña contra el proceso de transformación que está viviendo el país. Entonces no solo es un problema allá afuera, sino que también aquí tenemos que acuerparnos para hacerle frente y que México siga siendo ese ejemplo que te decía de los años 40 del siglo pasado, de que pues en México no, el pueblo aquí tiene una visión muy distinta, ¿no? Humanista, libertaria, y un aspecto además central que no he mencionado, una vocación democrática, porque el fascismo también muchas veces llega a través de procesos electorales, pero inmediatamente despliega un autoritarismo y empieza a cercenar derechos. El mismo Estados Unidos están prohibiendo cursos, libros, o sea, la avanzada en las propias universidades de Estados Unidos es de alertarse realmente por eso. Entonces, bueno, frente a esa visión autoritaria, antidemocrática, pues también reivindicar el proceso de profundización de la democracia que está viviendo México. Sí, México va a contracorriente de todas estas fuerzas que nulifican precisamente las actividades académicas, el pensamiento mismo, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento en las universidades,
formas distintas de ver el mundo y pues evidentemente el sector cultural es fundamental pues para dar esa batalla. Argel, ¿con qué nos quedamos ya para terminar? Bueno, pues con un ánimo renovado de que México es una potencia cultural por su historia, por su dinamismo, por su diversidad y que no se quedará en esta coyuntura rezagado, ¿no? De desplegar toda la creatividad, todo el ingenio de los creadores y creadoras de nuestro país para defender una visión de libertades, democrática, por supuesto inclusiva y de justicia social, ¿no? Que eso es central porque finalmente el fascismo también opera frente a una sociedad muy desgarrada en las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, bueno, frente al florecimiento que vive México, desde la cultura, bueno, hay que renovar esfuerzos para estar a la altura, ¿no? Y hacer frente a estos peligros que enfrenta pues, la humanidad misma. Pues ahí está, compañeras, compañeros. Les invitamos a que sigan las redes sociales de la Liga Cultural Antifascista y evidentemente a que se inscriban. Si ustedes quieren tener más información, a que se suscriban. Ahí mismo en las redes sociales aparece un Google Forms donde cada una y cada uno puede mandar su teléfono, puede mandar su dirección de correo electrónico para recibir información y en ese sentido pues empezar a organizarnos porque es la única forma de combatir estas fuerzas fascistas. La organización popular es la fuerza de quienes estamos en contra de estas élites económicas que pues quieren suprimir los derechos y quitarnos todos estos derechos colectivos que a través de la historia pues hemos estado logrando los pueblos en resistencia. Argel, muchas gracias por acompañarnos. Sí, aquí estamos. Un gustazo platicar contigo. No nos deje. Ahora sí que la promesa es que de nuevo vengas acá ya cuando haya más, esté más integrado este proceso, porque estamos comenzando con la Liga Cultural para que nos platiques ahora sí que cómo vamos avanzando y de otros temas también en ese sentido. Con mucho gusto. Pues ahora sí, nos vemos la próxima y recuerden que sin formación no hay transformación.